Nadie te preguntó qué está bien y qué está mal. Te lo dijeron, te lo inculcaron, te lo metieron en la cabeza antes de que tuvieras criterio para pensarlo. Te enseñaron que hay cosas correctas y cosas incorrectas, que hay acciones nobles y otras malas, que hay premios para los que obedecen y castigos para los que se desvían. Te repitieron frases, te mostraron ejemplos, te premiaron cuando actuabas como corresponde y te corrigieron cuando te salías del molde. Pero nunca te explicaron de dónde viene esa moral que te enseñaron. ¿Quién la escribió? ¿Qué intereses defendía? ¿A quién le convenía que vos creyeras en eso? Porque si lo hicieran, correrías el riesgo de cuestionarlo todo, de darte cuenta de que muchas veces no actúas desde tu libertad, sino desde el miedo al castigo, desde el hábito de agradar, desde la necesidad de pertenecer. La mayoría de la gente cree que su moral es propia, que son buenas personas porque eligieron serlo. La mayoría simplemente repite, imitan, reproducen, son obedientes, no conscientes. No hacen el bien porque lo entienden, lo hacen porque les dijeron que así se hace, porque es más fácil, porque es cómodo, porque en una sociedad donde todo está definido de antemano, lo único que tenés que hacer para ser aceptado es seguir el guión. No hay que pensar, no hay que decidir, solo portarse bien. Pero lo que nadie te dice es que ese portarse bien está diseñado para que no pienses demasiado, para que no rompas nada, para que no generes caos, para que no toques estructuras que están hechas para mantener el orden. Y ese orden casi nunca te beneficia a vos. Nietzsche lo explicó con brutalidad. La moral del esclavo. Una moral creada por los débiles para sobrevivir frente al poder. Una moral que transforma la obediencia en virtud, el sacrificio en santidad, la renuncia en mérito. Una moral que demoniza la fuerza, el deseo, la voluntad, lo instintivo. Porque el que no puede conquistar el mundo, construye una narrativa en la que eso es malo. Y vos creciste en esa narrativa. Te hicieron creer que ser bueno es reprimirse, que ser virtuoso es aguantarse, que ser una buena persona es olvidarse de uno mismo para complacer a los demás. Y lo llamaron empatía, lo llamaron madurez, lo llamaron responsabilidad, pero te mintieron. No te estaban educando, te estaban domesticando, te enseñaron a reprimirte, a reducirte, a dejar de lado tu impulso vital, tu potencia, tu fuego. Y después, cuando ya estabas suficientemente dócil, te largaron al mundo. Y ahora caminas por la vida con una voz interna que no es tuya, pero que te juzga igual. Te dice cuándo hablar y cuándo callarte. Te dice a quién amar. Te dice qué deseos podés tener y cuáles deberías esconder. Te dice si sos buena persona o no. Y lo peor, vos le hacés caso, porque pensás que esa voz sos vos, pero número. Es la voz de tu moral heredada. Es el sistema hablando a través tuyo, y te controla más de lo que crees. Te impide decir lo que realmente pensás. Te hace sentir culpa por sentir placer. Te hace callar cuando querés gritar. Te hace elegir relaciones que encajan en lo socialmente correcto, aunque no te enciendan por dentro. Te hace priorizar lo que deberías hacer por encima de lo que querés de verdad. Y cuando no la obedeces, cuando haces algo que se sale del guión, te castiga con culpa, con vergüenza, con ansiedad. ¿Cómo puede ser que una idea, que una narrativa, tenga tanto poder sobre vos? Porque no la ves, porque está adentro, porque se instaló antes de que vos pudieras decidir, porque no te pertenece, pero ya la usás como si fuera tu conciencia. Y eso no es libertad. Eso es programación. Nietzsche lo dijo claro. La moral no es más que la voluntad de una clase sobre otra, disfrazada de justicia universal. En otras palabras, lo que vos crees que es el bien, muchas veces es solo lo que conviene que creas,
Porque un individuo que no duda de su moral es fácil de controlar. Hace lo que debe, no molesta, no pregunta, no incomoda. Y entonces todo sigue funcionando, hasta que algo adentro se rompe, hasta que un día te cansas. Te das cuenta de que viviste años haciendo lo correcto, pero nunca lo verdadero. Que seguiste reglas, pero nunca seguiste tu fuego. Que sos buena persona, pero no sos libre. Y ahí empieza el quiebre, el momento en que dejas de buscar aprobación y empezás a buscar verdad, el momento en que ya no te importa parecer correcto, sino sentirte vivo, el momento en que te animás a preguntarte: ¿esta moral que sigo de verdad me representa? ¿O solo la repito porque tengo miedo de lo que pasaría si la abandono? ¿Qué pasa si dejo de ser buena persona? ¿Qué pasa si empiezo a decir lo que pienso, a hacer lo que deseo, a priorizar lo que me prende fuego por dentro? ¿Quién soy sin la moral que me regalaron? Esa es la pregunta que cambia todo. Esa es la pregunta que nadie quiere que te hagas. Porque cuando te la haces, empezás a despertar. Desde que sos chico, todo está estructurado para que no cuestiones, para que obedezcas, para que repitas. En la escuela te califican por seguir instrucciones, no por tener ideas propias. En tu casa te enseñan a callarte porque así son las cosas. Y cuando empezás a crecer, lo que esperás de la vida es lo mismo. Instrucciones claras, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que hablar, cuándo es tarde para cambiar de carrera, qué tipo de relaciones deberías tener, cuándo tenés que sentar cabeza. Todo eso lo llamás madurez, pero no es madurez, es obediencia disfrazada de virtud. Y cuanto más la seguís, más lejos estás de tu instinto, de tu deseo, de tu verdad. Porque pensar es incómodo. Preguntarte si lo que haces tiene sentido de verdad te obliga a parar, a revisar, a decir: esto que sostengo, ¿de quién es en realidad? Y nadie quiere hacer eso, porque implica romper, implica ir contra tu entorno, implica bancarte la incomodidad de no encajar. Por eso muchos prefieren seguir funcionando, aunque por dentro estén muertos. Cumplen, trabajan, se casan, sonríen, pero no eligen, repiten, sostienen sin revisar, porque la comodidad de seguir el deber es más fácil que la angustia de preguntarte quién sos. Foucault lo explicó con precisión. El poder no necesita gritar para dominar. El verdadero poder se vuelve parte de tu subjetividad. No te controla desde afuera, te habita desde adentro. Te hace creer que lo que sentís, pensás y haces es tuyo, cuando en realidad es el resultado de una maquinaria invisible que ya decidió por vos. Eso es la moral, un mecanismo que internalizás tan profundo que ni siquiera lo cuestionás. Crees que sos vos el que decide no gritar, no desear, no moverse. Pero no, estás obedeciendo una norma que ya te moldeó desde antes de que supieras hablar. Y lo más perverso es que te convence de que eso es libertad. Te hace sentir superior por ser educado, racional, equilibrado. Te hace mirar con desprecio al que no encaja, al que no respeta las formas, al que dice cosas que no se dicen. Porque esa es la función real de la moral heredada: mantener el orden, castigar la diferencia, premiar la docilidad. Y vos participás de eso aunque no te des cuenta. Reforzás la norma cada vez que te autocensurás, cada vez que corregís a otro, cada vez que te sentís culpable por sentir placer, cada vez que te callás por miedo a ser mal visto. No necesitas una religión para estar condicionado. Solo necesitas una cultura que te diga cómo tenés que vivir. Y el problema es que ya no sabes diferenciar qué parte de vos sos vos y qué parte es programación. ¿Realmente no querés decir lo que pensás o simplemente aprendiste a callarte? ¿Realmente no te gusta el conflicto
¿O simplemente te educaron para evitarlo a toda costa? ¿Realmente sos buena persona o simplemente aprendiste a complacer porque era más seguro? Las preguntas duelen, pero son necesarias, porque si no sabes de dónde viene lo que haces, no estás eligiendo nada, estás funcionando. Nietzsche, otra vez, lo vio antes que todos. La moral es una estrategia de los débiles para protegerse. Pero una vez que la incorporas sin filtro, se convierte en prisión, porque empezás a pensar que tus impulsos son peligrosos, que tu deseo es inmaduro, que tu rabia es mala, que tu cuerpo está mal, y te transformas en un ser fragmentado, uno que actúa bien pero se siente mal, uno que cumple todas las reglas pero vive con ansiedad, uno que busca la aceptación de los demás, pero ya no se acepta a sí mismo. Y así se construye el modelo perfecto de ciudadano moderno, funcional, correcto, adaptado, pero vacío, incapaz de decir que no, incapaz de rebelarse, incapaz de tener una idea propia sin pedir permiso. Y vos, sin darte cuenta, te vas transformando en eso, porque es más fácil, porque pensar es más difícil que obedecer, porque ser fiel a uno mismo implica perder seguridades, porque bancarte tus decisiones cuando no encajan con lo que te enseñaron te deja solo. Pero te voy a decir algo, esa soledad es necesaria, porque es la puerta a tu autonomía. La verdadera madurez no es seguir las reglas, es saber cuándo romperlas, es entender que una moral que no te representa no te sirve, que lo bueno no es lo correcto, sino lo que te hace real, que lo justo no siempre está en la ley, sino en tu intuición, que lo valioso no se mide en validación, sino en intensidad. Y para eso tenés que desaprender, desarmarte, deconstruirte, no desde el eslogan, sino desde el vértigo de perder la base sobre la que te apoyabas. Porque cuando te atreves a mirar lo que siempre diste por sentado, empezás a despertar. No sos rebelde por romper normas, sos rebelde por empezar a preguntarte si esas normas merecen ser obedecidas. Y si no, entonces tenés la responsabilidad de crear otras, de empezar a vivir con tus propias reglas, aunque eso incomode, aunque eso te deje sin certezas, porque vivir sin certezas, pero con verdad, vale más que una vida entera siguiendo lo que no elegiste. Hay un momento que te cambia para siempre. No llega con ruido, no es espectacular, no lo ves venir, pero cuando pasa, ya no hay vuelta atrás. Ese momento es cuando haces algo que siempre creíste malo. Y no pasa nada. No viene el castigo. No te cae un rayo. Nadie te juzga. O si lo hacen, ya no te importa. Y lo más importante, no te sentís mal. No te sentís sucio. No te sentís menos persona. Te sentís real. Porque por primera vez hiciste algo que no estaba en tu guión aprendido, pero sí estaba en vos. Y ahí entendés que muchas de tus buenas acciones no nacían del amor, sino del miedo, que no hacías lo correcto por convicción, sino por hábito, por aprobación, por terror al rechazo. Ese quiebre es brutal, porque no solo te muestra que no sos la persona que creías ser, te muestra que muchas de tus virtudes eran disfraces, que el autocontrol era represión, que la paciencia era cobardía, que la humildad era inseguridad disfrazada de bondad, que tu moral, esa que tanto defendías, era en realidad una jaula elegante, que estabas siguiendo un libreto escrito por otros, tu familia, tu iglesia, tu cultura, tus maestros, y vos, mientras tanto, creías ser libre, pero no lo eras, solo eras obediente. Romper con la moral heredada no es volverse malo, es empezar a decidir con conciencia, es entender que el bien y el mal no son absolutos, son narrativas que se construyen, que cambian con la época, con la cultura, con el poder. En una sociedad distinta, muchas de las cosas que hoy considerás inmorales
serían celebradas, y muchas de las cosas que hoy te aplauden serían vistas como traición. Entonces, ¿por qué seguir reglas que no nacieron de vos? ¿Por qué adaptar tu fuego interno a un molde externo que ni siquiera conoces bien? ¿Por qué vivir según un código que fue diseñado sin tu historia, sin tu deseo, sin tu piel? Ese es el momento en que empezás a existir, cuando te animás a preguntarte en serio qué es lo bueno para vos, no lo que dice la religión, no lo que enseñó la escuela, no lo que repite tu familia, lo que realmente vibrás como verdadero. Y esa pregunta no es fácil, porque te deja sin certezas, porque te expone, porque te deja sin excusas. Ya no podés culpar a tus padres, ni a tu cultura, ni a tu crianza. Lo que elegís ahora es tuyo. Y si lo sostenés, lo haces con tu cuerpo, con tus actos, con tu sangre. Y sí, duele, porque en el camino vas a perder personas. Vas a dejar de encajar. Vas a ser señalado, malinterpretado, rechazado. Pero esa es la libertad real. Libertad no es hacer lo que querés cuando querés. Es vivir según tu verdad aunque eso moleste, aunque no te aplaudan, aunque no te entiendan. Porque si solo sos fiel a vos cuando es cómodo, no sos libre, sos estratégico. La verdadera fidelidad es incómoda, es solitaria, pero te llena, te pone de pie, te permite mirarte al espejo sin miedo. Y cuando eso pasa, cuando de verdad te empezás a mover desde tu deseo, desde tu ética construida, desde tu coherencia interna, ya no hay vuelta atrás. Nunca más podés tragarte lo que no te representa. Nunca más podés sonreír por compromiso. Nunca más podés cumplir órdenes si no vibran con tu verdad. Nunca más podés vivir a medias, porque viste lo que es vivir despierto. Y eso no se olvida. Eso no se negocia. Nietzsche hablaba del superhombre no como un ser superior, sino como aquel que se libera de las morales impuestas y crea las suyas. Desde la potencia, desde el alma. El superhombre no obedece normas muertas, las transforma, vive afirmando, vive eligiendo, vive sin miedo a ser juzgado porque ya no se define por los ojos de los demás, se define por su fuego interno, y vos podés hacer lo mismo. No necesitas seguir repitiendo reglas que no te representan, no necesitas agradar para tener valor. No necesitas seguir siendo el hijo obediente, el amigo correcto, la pareja ejemplar, el ciudadano modelo. Lo que necesitas es empezar a ser alguien que no se traiciona. Te vendieron la idea de que ser bueno te va a salvar. Que si cumplís, si obedeces, si no haces lío, si te mantenés dentro de lo esperado, vas a tener paz. Pero no, esa es otra trampa. Ser bueno no te salva de nada. No te protege del vacío, no te asegura plenitud, porque si esa bondad no es tuya, si no nace de lo más hondo de tu ser, si solo la sostenés porque así te enseñaron, entonces es un disfraz, un corset moral que no te deja respirar. Y no hay paz real cuando vivís disfrazado. El problema es que nadie quiere aceptar eso. Nadie quiere admitir que muchos de sus actos buenos son pura estrategia, puro miedo. Miedo al castigo, miedo al rechazo, miedo a decepcionar. Pero lo sabéis, lo sentís. Hay algo en vos que se aprieta cada vez que haces lo correcto, pero no lo auténtico. Cada vez que sonreís sin ganas. Cada vez que ayudás para no quedar mal. Cada vez que decís que sí por culpa. Eso no es bondad. Eso es programación emocional. Y tarde o temprano te va a romper, porque llega un punto en el que te das cuenta de que estás vaciándote para cumplir, que toda tu energía está puesta en ser una buena persona, pero ya no sabes ni qué querés, que no decís lo que pensás, que no haces lo que sentís, que no vivís como deseás, que estás apagado, funcional, correcto, aceptado, pero apagado. Y ahí entendés la peor parte. No fuiste vos el que eligió esa moral. Fue elegida por vos.
y vos la seguiste porque era más fácil que pensar. Pero ahora lo sabés, y una vez que lo sabés, no podés desaberlo. Ya no podés mirar tu moral con la misma inocencia, porque ahora la ves como lo que es, un sistema heredado, cultural, adaptativo. Y lo que no construiste vos no te puede representar por completo. Entonces tenés dos opciones: seguir obedeciendo sin creer, o empezar a vivir con verdad aunque te duela, aunque te deje sin estructura, aunque te deje solo, porque sí, la verdad es solitaria, pero la mentira moral es una muerte lenta. El alma no se salva con buenas intenciones, se salva con coraje, el coraje de pensar por vos, de romper con lo heredado, de decir, esto que me enseñaron no me alcanza, de cuestionar incluso lo que te dijeron que no se cuestiona, de desarmar cada idea que no vibra con tu experiencia, de construir una ética viva, no una moral muerta, una que tenga tu historia, tu deseo, tu fuego, no la historia de una institución, ni de una época, ni de un sistema que necesitaba gente obediente para funcionar, porque si no lo haces, vas a seguir viviendo en automático. Y lo más trágico no es vivir mal. Lo más trágico es vivir bien, pero vacío. Ser exitoso, pero no sentir nada. Ser correcto, pero no estar despierto. Cumplir, pero no vibrar. Esa es la moral que más destruye, la que parece buena, pero te aleja de vos. La que te hace socialmente aceptable, pero emocionalmente ausente. La que te convierte en alguien funcional, pero no libre. Y libertad no es hacer lo que querés. Es tener el coraje de ser quien sos, incluso cuando eso incomoda, incluso cuando rompe, incluso cuando te deja sin etiquetas claras, porque lo único que te salva es eso, vivir en coherencia con lo que arde en tu centro, no con lo que esperan de vos, no con lo que aprendiste, con lo que sos, con lo que todavía no sabes poner en palabras, pero te empuja desde adentro. Eso que no encaja en ninguna moral, pero es tu brújula más honesta. Y entonces, la pregunta final no es si sos buena persona. La pregunta es, ¿sos alguien que se traiciona para encajar o alguien que se banca la incomodidad de ser real? Porque si elegís lo primero, te van a amar, pero nunca vas a amarte vos. Y si elegís lo segundo, quizá pierdas cosas, pero vas a tener algo que nadie más puede darte, una vida vivida con verdad.